Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Aguilar. Soy licenciado en informática. En esta ocasión vamos a estudiar el entorno MSW Logo. Eh, es un entorno el cual nos brinda la posibilidad de manejar un lenguaje de programación que es un conjunto de reglas léxicas y sintácticas, es decir, qué palabras podemos utilizar y en qué orden deben presentarse para ser utilizadas. Pues las reglas léxicas nos indican los símbolos que forman parte del lenguaje y las reglas sintácticas nos van a indicar el orden en que debemos poner los símbolos para que tengan sentido para, para que conformen un programa. El conocer las reglas léxicas y sintácticas nos va a permitir identificar los errores léxicos y sintácticos. Y el conocer y respetar las reglas léxicas y sintácticas nos permiten generar expresiones válidas. Ahora, el lenguaje de programación, en el caso de MSW Logo, es un lenguaje de programación interpretado, puesto que las instrucciones son interpretadas antes de ser enviadas al procesador. Los errores son detectados en el momento en que se hace la interpretación de cada línea. Es decir, no vamos a conocer los errores hasta que ejecutemos el programa y en ese momento nos indique la existencia de un error. Entonces, los errores no serán identificados hasta que se lleve a cabo la interpretación de la línea que lo contenga. El entorno de MSW Logo tiene una pantalla de presentación, la cual podemos ver se ilustra. Está conformado por un área de texto, un área de graficación y un editor. El área de texto nos va a permitir ingresar instrucciones. El área gráfica nos va a permitir visualizar aquellas instrucciones que se refieren al desplazamiento del apuntador, al que vamos a llamar tortuga. El editor nos permite crear o modificar los procedimientos o funciones. Aquí se ilustra el área de texto, podemos ver los botones que la conforman. El área de graficación va a estar formada por un plano cartesiano que no se visualiza, pero aquí se ilustra, cuyo origen está en el centro del área de graficación y es la posición 00. Los lenguajes de programación están conformados por primitivas, las cuales son las instrucciones más básicas y cuya definición no es accesible. Nos va a brindar tipos de datos. En este caso, el entorno nos brinda tipos de datos de texto, de números y de listas. Se ilustra en este caso textos como UNA, un texto, palabra, PALABRA, es otro ejemplo de texto, números 1,8, número 18, otro ejemplo de número 1,2.32, 12 unidades con 32 centenas. Y un ejemplo de lista, las listas van a ser, los elementos los vamos a separar por espacios y se van a limitar por corchetes. Corchete que abre al inicio y corchete que cierra al final. ¿Qué operaciones de aritméticas nos brinda el entorno? Nos brinda la posibilidad de sumar a través del símbolo más, de restar a través del símbolo menos, de multiplicar a través del símbolo del asterisco, de dividir a través de la diagonal, y la operación de residuo de la división va a ser a través de la palabra reservada, reminder. ¿Qué operadores lógicos tenemos? Podemos contrastar la igualdad por medio del símbolo igual, contrastar entre dos números si A es menor o igual a B por medio del símbolo menor que igual. Podemos obtener la respuesta de falso verdadero entre la comparación de dos números, entre el número A menor que B, nos dirá si es true o false, es decir, si es verdadero o falso. Podemos contrastar o comparar dos números, A y B,
para saber si A es mayor o igual que B por medio del símbolo mayor o igual. Podemos saber si un número A es mayor que B por medio del símbolo mayor que, los cuales nos van a regresar valores de verdad, true o false. Ahora, si queremos comparar con respecto a un valor de verdad, utilizaremos esta notación, comillas true, se refiere al valor de verdad verdadero, comillas false, se refiere al valor de verdad falso. Tenemos otras primitivas aritméticas, como es el cálculo de la raíz cuadrada, opera sobre un número, el valor numérico de val, y pi nos permite recuperar el valor de la constante pi. Estos ejercicios, si los ingresamos en el Commander, obtendremos la respuesta, como respuesta el resultado de las operaciones aritméticas indicadas. Los paréntesis, como en muchos lenguajes de programación, se utilizan para definir la precedencia de las operaciones. ¿Qué va a hacer antes de la otra operación? En este caso va a restar antes que multiplicar, puesto que los paréntesis así lo indican. Tenemos primitivas para el despliegue de información, como son print y show, los cuales van a desplegar en el área de texto el valor de las variables que se indiquen, o la variable que se indique. Esa variable que despliegue puede ser un texto, puede ser un número, puede ser una lista. Clear text o CT tiene un método abreviado, una manera abreviada de llamar al comando. Va a limpiar el área de texto. Clear screen o CS va a limpiar el contenido del área de graficación, y home llevará a la tortuga al origen, es decir, llevará la tortuga o el apuntador que tiene una forma de triángulo en el entorno, lo va a llevar a la posición 0, 0. El hecho de que trace la línea dependerá si el lápiz se encuentra habilitado o no. Tenemos un listado de primitivas que vamos a revisar. Ocultar tortuga, mostrar la tortuga, subir el lápiz o bajar el lápiz. Ahora, ocultar la tortuga va a hacer que el triángulo que nos indica dónde se encuentra en este momento el apuntador o cursor, la tortuga, ya no sea visible, no se muestre. Si queremos volver a verlo, utilizaremos el comando mostrar tortuga. Ahora, subir el lápiz nos permite desplazar la tortuga sin realizar un trazo. Bajar el lápiz, nuevamente traza línea o marca la línea del paso de la tortuga cuando la desplacemos. ¿Cómo vamos a efectuar el desplazamiento de la tortuga? Tenemos comandos como forward, back, right, left, los cuales nos van a permitir indicarle un avance de cuántos píxeles, un retroceso de cuántos píxeles, un giro hacia la derecha de cuántos grados, hacia la izquierda de cuántos grados, ¿sí? Count, en este caso el parámetro o el número que indiquemos posterior a la primitiva o el comando, definirá la cantidad de grados o de píxeles en el caso de forward y back, del avance en el caso de right y left, de rotación. Establecer la inclinación de la tortuga lo podemos realizar por medio del comando setHeading. Podemos recuperar la inclinación por medio del comando o la primitiva heading. Podemos recuperar la posición de la tortuga sobre el eje X o recuperar la posición de la tortuga sobre el eje Y. El comando post nos va a dar como respuesta una lista. Esta lista contiene dos elementos. El primero se corresponde con la posición con respecto a X, y el segundo con la posición con respecto a Y de la posición actual de la tortuga. De igual manera podemos establecer la posición de la tortuga por medio del comando o la primitiva setPost. Podemos obtener la distancia entre la posición actual
y una posición que indiquemos como parámetro a partir del comando distance. Podemos recuperar la inclinación con respecto a un punto. Ahora tenemos unas primitivas para manipular los colores. El color de la pantalla será el fondo del área de graficación. El color del lápiz será el que se utilizará al momento de trazar. El color de flute color nos va a permitir establecer el color de relleno para cuando utilicemos el comando fill. Podemos establecer el tamaño del lápiz de la tortuga. Los colores se deben establecer en valores entre 0 y 255, es decir, para R, que es el canal de rojo, voy a decir un valor entre 0 y 255, para verde debo decir un valor entre 0 y 255, y para B, que es el azul, debo indicar un valor entre 0 y 255. Se refiere RGB a Red, Green, Blue, que es azul, verde, perdón, rojo, verde y azul. El comando setPenSize, si bien recibe dos parámetros, debe ser el mismo valor, puesto que el círculo que traza la tortuga o el lápiz, la punta del lápiz con que traza la tortuga, es circular. Podemos recuperar el estado actual de colores por medio de Screen Color. Va a recuperar el color que se haya definido. Pen Color recuperará el color que esté definido, como el color del lápiz de la tortuga. Flute Color va a recuperar el color de relleno. Y PenSize va a recuperar las dimensiones actuales del lápiz de la tortuga. Fill rellenará el área bajo la posición actual de la tortuga. setPixel establecerá el pixel, el color del pixel bajo la tortuga, y por medio de la primitiva pixel recuperamos el color del pixel bajo la tortuga. Tenemos primitivas para el trazo de figuras como círculo y elipses. El círculo requiere el radio, la elipse requiere dos radios, el radio sobre X y el radio sobre Y con respecto a la posición actual de la tortuga. Si queremos la elipse esté inclinada, debemos establecer una rotación o un giro para la tortuga por medio de el comando right o left para que la elipse que tracemos se trace inclinada. Tenemos una primitiva para dibujar un segmento de una elipse, un arco. Tenemos una primitiva para desplegar un texto. Este es importante porque dentro de la configuración del entorno de graficación existe la posibilidad de definir el tipo de letra, es decir, la fuente, el tamaño de la fuente con la cual queremos que estos textos se desplieguen. Si es una sola palabra, la utilizamos con comillas dobles para que no sea interpretada como un comando. Si es un conjunto de palabras, las definimos dentro de una lista para que se desplieguen sin una interpretación previa por parte del motor del intérprete. Tenemos la posibilidad de recuperar valores aleatorios por medio de la primitiva random. Ahora, las variables. Las variables nos permiten almacenar valores en la memoria y asignarles un nombre para recuperarlas posteriormente. Tenemos dos maneras de definir variables. Definir variables globales que van a existir en todo el entorno, en todo el programa, o locales que existan solo dentro de una parte del programa. Esto es muy importante porque las variables locales se utilizan al interior de comandos que definamos nosotros como usuarios del entorno. Ahora, ¿cómo recupero el valor de una variable? Por medio de dos puntos y el nombre de la variable. ¿Cómo defino una variable? Por medio de la primitiva make, comillas, nombre de la variable, espacio y el valor que le vaya a asignar. El valor que le vaya a asignar puede ser un texto, puede ser un número, puede ser una lista.
por medio del comando localMake, creo una variable local, espacio, comillas, nombre de la variable, espacio y el valor que le vaya a asignar a esa variable, puede ser un número, un texto o una lista. Para recuperar el valor de la variable, dos puntos, nombre de la variable, y así es como lo recuperamos. Ese valor recuperado puede ser un texto, un número o una lista. ¿Qué es un procedimiento? Es la definición de una instrucción que agrupa otras instrucciones. Ahora, ¿con qué objetivo hacemos esto? Yo quiero definir un procedimiento que trace una figura en particular. Ok, necesito parámetros, es decir, el usuario debe ingresar valores para que yo realice la labor del procedimiento o no. Si no los requiero, los necesito, simplemente la palabra reservada to, espacio, nombre del procedimiento, enter, y la lista de todas las instrucciones y la palabra end, que va a decir fin de la definición del procedimiento. Si requiero parámetros, estos se indican con dos puntos, nombre del parámetro, espacio, dos puntos, nombre del parámetro, espacio, dos puntos, nombre del parámetro, y así cuantos parámetros necesitemos, los vamos a definir de esta manera. Ahora, si nuestro segmento de programa va a regresar un valor, entonces ya no estamos hablando de un procedimiento, estamos hablando de una función. Esa función va a regresar un valor. Ese valor devuelto lo vamos a indicar por medio de la palabra reservada o primitiva output. Output, y va a lanzar el resultado. Es decir, cuando el usuario invoque el nombre de nuestra función e indique los parámetros en caso de requerirlos nuestra función, él va a obtener un resultado. Y ese resultado se lo vamos a hacer llegar por medio de la palabra reservada output. Las estructuras de datos son herramientas para administrar la información. En este caso, la estructura de datos que nos permite manipular el entorno de MSW Logo son las listas. En este caso se ejemplifican listas. Entonces, una lista, se pueden ver los elementos en una secuencia. Y una lista puede conformarse por listas. En este caso se ejemplifica una lista que contiene tres listas. La lista formada por los elementos 1, 2, la segunda lista integrada por los elementos 3, 4 y una tercera lista está formada por un solo elemento que es el número 5. En la parte final de esta diapositiva podemos ver una lista conformada por las palabras 1, 2, 3, que está definida por corchetes, o que de igual manera a través de la palabra reservada list, puedo definirla. Aquí está la palabra reservada list, que nos va a permitir definir listas. Le indicamos los elementos que van a conformar la lista. Para que no sean interpretados como una instrucción o como un comando, debo indicar comillas, elemento 1, comilla, espacio, comillas, elemento 2. Y de esa manera se va a conformar una lista cuyo primer elemento es el primer parámetro y cuyo segundo elemento es el segundo parámetro. Comandos para manipulación o primitivas para la manipulación de listas. El fput va a poner un elemento al final de la lista. fput va a poner un elemento al principio de la lista porque es first put. Lput va a poner un elemento al final de la lista porque es last put. SE va a conformar una nueva lista con los elementos A, B. First va a recuperar el primer elemento de la lista. But first va a recuperar la lista que ingrese como parámetro sin
sin el primer elemento, last va a recuperar el último elemento de la lista, but last va a recuperar la lista sin el último elemento, y la palabra reservada, ítem, o la primitiva ítem, nos va a permitir recuperar un elemento dentro de la lista conforme la posición. La posición va a ser valor 1 para la primera posición, valor 2 para la segunda posición, valor 3 para la tercera posición, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver cómo manipulamos ciclos o estructuras de control de flujo de ejecución. El ciclo repeat nos va a permitir repetir tantas veces como indiquemos las instrucciones que conformen la lista que ingresa como parámetro. La sintaxis se ilustra aquí: repeat de un número, por ejemplo repeat 5, repeat 10, abro corchete y indico las instrucciones de las que hablamos anteriormente: avanza, gira, pon lápiz de color, esconde tortuga, y cierro el corchete. Dentro de ese bloque de instrucciones tenemos la posibilidad de recuperar qué número de ciclo se está ejecutando en un momento dado a través de la palabra repcount. Otra estructura de control de flujo para definir ciclos, cuántas veces voy a repetir algo, es la palabra reservada while, en donde yo voy a indicar una condición que debe ser true. O sea, mientras sea verdadero lo que ingreso aquí como condición, ejecuta estas instrucciones. Esa es la sintaxis que se ilustra aquí: while, abre espacio, abre corchete, indico la condición por medio del igual, menor que, menor igual, mayor igual. Cierro el corchete, abro el siguiente corchete del bloque de instrucciones, indico las instrucciones y cierro el corchete. Ahora tengo otra opción para ejecutar una acción para cada elemento de una lista. Entonces, for each, indico la lista, y dentro del segundo bloque, que es el bloque de instrucciones, puedo utilizar estos símbolos, que es el numérico, interrogación, interrogación, rest. Cada uno de los cuales va a tener su función. El símbolo numérico corresponde al número de elemento, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se va a ir incrementando con cada ciclo. La interrogación se refiere al elemento actual. Interrogación rest se refiere a la lista que queda como resto a partir de la posición actual en el ciclo, o en el ciclo actual, en el momento actual del ciclo. Condicionamiento para definir si una acción se realiza o no. Si, condición, bloque de instrucciones. Esta condición la puedo indicar a través de paréntesis que abre, condición, paréntesis que cierra, abro corchete, bloque de instrucciones, cierro corchete. Ahora, si lo que yo quiero es que ocurra cuando sea falso, entonces utilizo la primitiva if false. Si lo que yo quiero es un bloque de instrucciones con instrucciones si el valor de verdad de la condición es verdadero, es decir, si se cumple la condición, un bloque de instrucciones, y si no se cumple la condición, otro bloque de instrucciones. Lo hago a través de if else. Una primitiva que nos brinda el entorno es map, que nos permite generar una lista a partir de otra, efectuando una operación sobre cada elemento de la lista. Y su sintaxis es map, espacio, paréntesis que abre, bloque de instrucciones, en donde voy a tener el símbolo interrogación para referirme al elemento actual, corchete que cierra, espacio y la lista sobre la cual voy a efectuar el proceso o las operaciones.
Se ilustra, en este caso, multiplicar por 2 cada elemento de la lista contenida por la variable list de nombre list a través de map espacio, abro corchete, interrogación, que se refiere al elemento, a cada uno de los elementos, el elemento de la posición actual del ciclo, por el número 2, y cierro el corchete, espacio, y la variable, la recuperación del variable de la lista, dos puntos, list. Tenemos unas primitivas que nos van a permitir interpretar una lista como una secuencia de instrucciones, y en caso de que esta lista finalice con un output, un retorno de un valor, utilizaré el segundo ejemplo, que es run result. Un ejemplo para recorrer una lista, la definición de un procedimiento en el cual yo recorro una lista y despliego cada uno de los valores. Defino un nuevo procedimiento a través de la palabra reservada to, como se va a llamar, recorre, va a recibir un parámetro, ese parámetro se indica por dos puntos lst, que se va a referir a la lista. Repeat count, count es una palabra reservada que nos indica el número de elementos que conforman una lista. Count, dos puntos lst, es decir, recupero el valor de la lista, cuento cuántos elementos tiene y es el número de veces que voy a hacer el bloque de instrucciones. Repeat, abro corchete, que nos indica el inicio del bloque de instrucciones. Local make, crear una variable local, comillas item, se va a llamar item. Nos vamos a valer de la palabra reservada item, que aquí funciona como comando o como primitiva. Rep count va a recuperar el contador del ciclo, del número de ciclo actual, es decir, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espacio, dos puntos lst, es decir, la misma lista que entró como parámetro. Vamos a ir recuperando cada uno de los valores de cada posición. PR es una manera abreviada de invocar al comando print, en el cual le mando como parámetro el valor de la variable item, dos puntos item. Finalizo el bloque de instrucciones con el corchete que cierra y finalizo la definición de mi procedimiento por medio de la palabra reservada end. Inicialmente el entorno no nos va a permitir guardar de manera inmediata las modificaciones sobre las instrucciones que definamos, es decir, sobre nuestros procedimientos y funciones, por lo cual hay que hacerlo funcionar en un modo que se llama modo experto. Para ello tenemos que invocarlo desde la línea de comandos, con los parámetros, con el parámetro "-e", que indica el modo experto. Otros parámetros como diagonal W y "-w-h" nos permiten definir el ancho y el alto del área de trabajo. Esto es importante porque el entorno nos permite guardar los trazos que realice nuestra tortuga como archivo PMP, que si bien es un archivo muy grande en cuanto a espacio de disco cuando se guarda, nos permite interactuar con otras herramientas. Entonces es importante considerarlo. Esto se puede realizar también creando un acceso directo al comando, dándole clic derecho, propiedades, y dentro de las propiedades editar la invocación del comando logo32.exe e indicar los parámetros "-w", "-h", "-e". El entorno de logo nos permite la definición de nuestros procedimientos y funciones, pero si queremos que conformen también parte del lenguaje, debemos crear un archivo por cada procedimiento o un archivo por cada función, y debemos guardarlo en la carpeta logo.lib. El nombre del archivo debe ser el mismo nombre que le asignamos al procedimiento o a la función que definimos, y no debe tener extensiones. Entonces, cuando nosotros invoquemos un comando, por ejemplo,
dibuja casa, y que al interior tiene una definición para trazar una casa o el dibujo de una casa por medio de líneas y círculos. Ese comando casa lo debemos guardar dentro de la carpeta logo lib para que en cualquier otro momento al abrir el entorno nosotros indiquemos casa y se cargue esa definición. Hasta aquí la explicación del entorno. Espero sea de utilidad. Les deseo muy buena tarde.